Vamos ahora sí a pasar al tema del día, a hablar con nuestro invitado, porque hoy hemos planteado el tema de la seguridad. Estamos a tiempo de no convertirnos en Sinaloa y la pregunta que les hacemos es: ¿usted o algún miembro de su familia fue víctima de asalto o robo en los últimos 4 meses? Es la pregunta que se hizo para un estudio precisamente que dio cuenta de que Ecuador es ya el tercer país de la región en número de robos, de asaltos, de extorsiones, de este tipo de delitos que nos mantienen en zozobra. Por favor, le damos paso al invitado. Tu voz cuenta. Está con nosotros 9:24. Gracias por la paciencia, por el tiempo. Hay noticias de última hora que, pues, obviamente tenemos que compartirlas con nuestros oyentes. El general Luis Altamirano nos saluda, excomandante del Ejército, analista en temas de seguridad y catedrático también. ¿Cómo está? Buenos días. Habíamos planteado esta pregunta, ¿no? Estamos a tiempo de no convertirnos en Sinaloa y pues queremos aterrizarlo de lo general, de lo grande, de lo que está pasando en todo el país, a lo que ocurre específicamente acá en la ciudad de Quito. ¿Cómo está? Buenos días. Sofía, buenos días y de igual forma un saludo a todas las personas que nos están escuchando por Radio Pichincha Universal y agradecerle por la oportunidad justamente de compartir algunas reflexiones sobre este importante tema. Bueno, decíamos, dígame por favor. Sí, en primer lugar yo creo que hay que considerar de que el país no ha tenido una adecuada política en torno a la seguridad, y esto hablo especialmente desde la visión de lo que es la política criminal y de lo que es la política penitenciaria. Pero si queremos retrotraernos un poco y ver algunos elementos de causa y de origen, yo creo que las formas de intervención que se ha tenido desde el Estado, especialmente en estos últimos años, no han sido las más adecuadas. Nosotros podemos tener algunos tipos de intervención. Por ejemplo, las intervenciones de carácter social, que mucho se criticó en los años 90 y a inicios del 2000, especialmente por el modelo económico imperante. Estas intervenciones sociales justamente iban atacando, o se buscaba supuestamente atacar el origen de los problemas, porque básicamente si encontramos un común denominador en lo que es la delincuencia común, en lo que alimenta la delincuencia organizada, es justamente la pobreza. Y ahí tenemos algunos factores que giran alrededor de elementos generadores justamente de la disminución de oportunidades del desarrollo de las familias y de las comunidades. Creo que esto comenzó a atacarse de una forma mucho más adecuada a partir del 2006, 2007, pero posteriormente, desde el gobierno anterior, se perdió la visión justamente de ir atacando estos elementos que son importantes. Por un lado, las intervenciones sociales se ven ausentes en la política de seguridad del actual gobierno. Y yo diría que no aparecen, no están articuladas en el discurso y muy poco en la práctica. Otro de los elementos que hay que tomar en cuenta es una intervención hacia los jóvenes. Eso también prácticamente nosotros podemos observar está ausente en la política de seguridad, porque los jóvenes debemos considerar nosotros que son un grupo de riesgo, porque pueden convertirse en potenciales agresores, en potenciales ofensores, y ahí hay que analizar factores de riesgos, hay que analizar factores productivos, en términos de cómo unos pueden llevar al joven a caer en estas prácticas desde muy temprano, y cómo otros factores, en cambio, pueden restringir, pueden disminuir, especialmente el hecho de que los jóvenes puedan ligarse a organizaciones, ya sea pandillas o inclusive organizaciones ya del crimen organizado internacional. ¿Cuáles son esos factores últimos que usted menciona? Porque los primeros uno tendería a pensar que la educación, que bueno, el crecer en ambientes sanos, en una familia de alguna forma también estable. ¿Cuáles son los otros factores? Es que justamente viendo los factores de riesgo como la pobreza, la desestructuración de familias en donde existe, por ejemplo, un solo progenitor, o la precariedad, por ejemplo, de la vivienda, la ausencia de espacios de desarrollo, de espacios comunitarios, son elementos que hacen que haya una mayor posibilidad de que las personas puedan degenerar en comportamientos que socialmente no son aceptables. Usted me dice, por ejemplo, ¿qué factores productivos podemos encontrar? Mire, se tiene que trabajar junto a la escuela. Este binomio familia-escuela es importante.
Fortalecer, por ejemplo, la vigilancia paterna, el estructurar grupos de familias de apoyo en la comunidad, y este es un trabajo que tienen que hacer tanto los municipios y de igual forma a través del gobierno central, especialmente en la acción que tiene que cumplir el Ministerio de Inclusión Económica y Social, o ejes transversales en la educación. Yo he mencionado en varias entrevistas cómo la conciencia medioambiental en el país y de la protección animal, que usted estaba mencionando también al final del programa que pude escuchar, eso se fortaleció. Y yo le digo por la experiencia propia de mis hijos y la gente joven. Quién sabe, yo no fui formado con esos ejes transversales sobre el respeto a la biodiversidad, el respeto al medio ambiente. Entonces la escuela como institución social y la educación como fenómeno amplio tiene que trabajar elementos transversales de respeto al otro, de valores, de principios. Ahora, hay elementos como por ejemplo reforzar comunicacionalmente, pero adaptado a la juventud. A veces solo se utiliza esto con la finalidad de captar votos. La juventud constituye la semilla más importante que tiene el país. Fortalecer también la disciplina escolar. Un elemento importante, le digo por experiencias que pude ver, por ejemplo, en Brasil, ¿no? En Brasil se estructuró un programa muy adecuado que se llamó Bolsa Familia y Bolsa Escuela. Básicamente, para poner el comparativo a nosotros, sería un bono escuela. Quiere decir, la familia que pueda garantizar de los sectores más empobrecidos la asistencia a la escuela, es decir, sin la deserción y lógicamente garantizando que no exista ausentismo, tendríamos una prerrogativa para la asignación de un recurso que pueda ayudar a ese joven que está estudiando. Trabajar elementos, usted mencionaba recién del acoso que sufrió esta persona por producir un maltrato animal. Mire, no es mayor violencia la que se genera en las redes cuando de repente prácticamente colocamos a una persona al escrutinio público y sabe a una situación que puede devenir de problemas que ya son psicológicos. Así y que es. pueden agravarse. Y ese es el fenómeno. Yo he hablado de esto como el capítulo de la serie Black Mirror. Hay un capítulo que se llama Odio Nacional y da cuenta de que las personas van escogiendo una víctima periódicamente, ¿no? Entonces pasan de una, se termina el escándalo en 3 días y luego viene otra persona, pero siempre hay alguien a quien odiar. Claro, bueno, Black Mirror es una serie que aborda temas de la actualidad y también temas de carácter de futuro, hacia dónde vamos como sociedad en términos universales. Entonces, este elemento, por ejemplo, del ciberacoso, tiene que ser trabajado en la familia, tiene que ser trabajado en ese binomio familia-escuela, tiene que estar dentro de los elementos transversales. Y le digo, mire, yo hago opinión y a veces uno recibe no ideas para ser discutidas, sino agravios. Y yo creo que la sociedad, en ese sentido, en donde se ha perdido la tolerancia, en donde uno es incapaz de dar una respuesta porque frente a un insulto la mejor respuesta es el silencio. Pero el problema es que en esa política criminal, por ejemplo, se piensa que el eje preventivo de la delincuencia es la penalización. Y eso es totalmente equivocado. Esto ha sido probado a nivel mundial. Pero otro problema mayor es que la política penitenciaria que se maneja en el país prácticamente perdió completamente su norte cuando se eliminó el Ministerio de Justicia. Así es, se ha convertido en una escuela más bien para delinquir, ¿no? Sí, es que es un verdadero infierno en donde tenemos un proceso de deshumanización que no solo se ve en el agravio físico y en la violencia de carácter psicológica, sino la deshumanización de la sociedad que frente a estos hechos tiene unas expresiones prácticamente que uno no espera de una persona. Cuando uno ve esas imágenes que son crueles, hay personas que han sido desmembradas, decapitadas, degolladas, distintas formas de asesinato en las cárceles del país, y evidentemente hay una cosificación del ser humano, ¿no? Se ha perdido el sentido del ser humano y se piensa que es una cosa, y esto está ocurriendo dentro de las cárceles, pero usted bien lo menciona y qué bueno que lo traiga a colación, nos está pasando como sociedad también el cosificar a las personas y justificar que ocurran este tipo de hechos.
quiero abordar también los datos de lo que ocurre acá en la capital y quiero mostrar estas imágenes que tenemos de robos aquí en Quito, ¿no? Este fin de semana, pues una señora subió al Twitter esta imagen de cómo le rompieron el vidrio del vehículo y pues se ve que había un asiento de un bebé. Ella se quedó esperando un buen rato porque llegue la policía y lo escribía pues también relatando su indignación, ¿no? De que no llegaban pronto y ella con el bebé en brazos en este frío capitalino. Y también otra persona que nos muestra que le robaron la bicicleta cuando salía a hacer deporte, esto en el parque Huanhuiltagua, y pues muestra las imágenes de la bicicleta por si alguien puede ayudarle a recuperarla. Pero también tenemos este testimonio que quisiera que compartamos, testimonio que pues Brian Espinosa, nuestro querido compañero, también pudo obtenerlo, de una persona que también asimismo estuvo en su vehículo y pues fue víctima de un asalto. Es terrorífico cómo están asaltando en la capital. Sí, mire, yo diría que prácticamente en la actualidad estamos viendo un agravamiento de situaciones que ya se venían dando desde hace mucho tiempo en la sociedad y que merecían una intervención temprana y una intervención de carácter adecuado. Uh-huh. Hoy estamos focalizados, por ejemplo, en indicadores exclusivamente relacionado a la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes. Así es. Y en esto también nos focalizamos mucho a la tasa que tiene que ver con muertes violentas de esos homicidios, en donde se ha llegado a determinar que estamos hablando entre un 60-80% de muertes provocadas de forma directa o indirecta con el crimen organizado. Pero prácticamente no hay datos, no se publican sobre otro tipo de delitos que se dan en la comunidad que también generan preocupación. Y que a veces no son denunciados también, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, ¿para qué voy a denunciar si no van a hacer nada? Le pido por favor que escuchemos juntos este audio, este testimonio y luego lo comentamos. Perfecto. Fueron como 4 golpes bien duros porque fue como que estallar una bomba, o sea, fue duro. Y de ahí pasó un segundo cuando pienso que cogió una viada con las 2 manos y se metió adentro del carro. Prácticamente la cabeza de él prácticamente llegó hasta donde es el freno de mano. O sea, se metió medio cuerpo adentro del carro. Se metió y de ahí se regresó. Estaba mi celular. Yo la verdad no me di cuenta que mi celular ya se sustrajo. Cuando se volvió a meterse al carro, cogió mi celular. Se debió haber guardado, tendría en la mano, no sé. Luego otra vez volvió a meterse al carro y solamente decía, dame, pero nosotros no sabíamos, no nos dijo, por ejemplo, dame el otro celular, dame la billetera, y era dame, y era con el cuchillo así como que quería atacar, o sea, prácticamente tenía todas las intenciones de atacarle a mi esposa. Era como que así, dame, y un cuchillo súper grande, era un cuchillo que estaba de sangre. O sea, como que se veía que alguien ya le había atacado y estaba el cuchillo manchado de sangre. O sea, creo que eso era la parte más impresionante, ¿no? Y yo, la verdad, yo ya le vi que tenía todas las intenciones de acuchillarle, de clavarle el puñal. Entonces yo, en mi reacción de lo que yo hice, me estiré y le cogí de la mano, de la muñeca que tenía aquí el cuchillo. Entonces le cogí de aquí como que sosteniéndole para que no le ataque. Fueron como 4 golpes bien. Bueno, es terrorífico pensar y estar en ese momento, pues viendo un cuchillo frente a ti y casi atacándole a tu esposa, a la madre de tus hijos. Por suerte una reacción medio, no sé si puedo decirlo inmediata, porque esto ocurre en segundos, ¿no es así, general? Bueno, estamos atravesando situaciones de miedo y violencia que se amplifican desde estos hechos individuales que se presentan de forma cotidiana y, como usted mismo menciona, muchas veces no son denunciados, no existen a veces mecanismos ágiles. Yo mismo sufrí un hecho la semana anterior. Entonces estamos expuestos a una violencia y prácticamente tenemos una situación en donde el miedo se va apoderando de la población. Como yo le digo, es importante contar con cifras, es importante transparentar, inclusive para las personas que tienen que hacer política y para
las personas que hacen opinión y que pueden contribuir desde el ámbito académico. Antes existía una disponibilidad de cifras, yo recuerdo la famosa semaforización con el seguimiento que se realizaba con base en una línea base, los valores críticos, se tenía la clasificación, ya sea por asaltos en carretera, asaltos en locales comerciales, robos a personas, robos a domicilio, los homicidios, pero hoy inclusive la transparencia de la información prácticamente no existe. Es así, nosotros hemos intentado buscar y de verdad que es mucho más difícil. Los sitios donde estaban, ya no se sabe dónde están albergadas las cifras o si las hay, y aparte hay un subregistro de muchas personas que no denuncian, pero de todos modos se dice que los robos a personas en Quito aumentaron en un 29% en el primer cuatrimestre de este año, y las autoridades, eso sí, descartan que la inseguridad esté relacionada con el crimen organizado narcotráfico. Entre enero y abril de 2022 en la capital, la Fiscalía atendió 2.205 casos de robos a personas. Marzo, con 598 noticias del delito, fue uno de los meses más complicados de este año, según estas cifras, pero hay un incremento de los delitos, y pues esa encuesta que dice que nuestro país ya es el tercero pues a nivel de Latinoamérica en materia de robos y estos crímenes que también pueden ser de oportunidad. Aquí le quiero preguntar cuál es su análisis, porque la policía dice que no está relacionado lo que ocurre en Quito específicamente con el crimen organizado o el narcotráfico. Sí, es importante poder distinguir cuáles son las causas primarias por las cuales se dan delitos, y especialmente aquellos que tienen característica de violento. Si nosotros revisamos qué es lo que ocurría hace muchos años, dos provincias tenían, digamos así, el primero y segundo lugar en términos de la tasa de homicidios, y esta era Esmeraldas y Sucumbíos. Y lógicamente estaba directamente relacionado con el proceso que se daba en Colombia y con las bandas criminales que operaban ligadas al negocio del narcotráfico. Hoy, por ejemplo, podemos ver que esta concentración de la tasa de homicidios está sobre todo en las provincias de Esmeraldas, en Guayas y en Manabí. Y se puede determinar, no solo por las circunstancias, una vez de los análisis de los occisos, de quiénes son, sino las circunstancias en las cuales se dan, de que están ligados a organizaciones, ya sea pandillas, organizaciones de delincuencia local que prestan servicios a otras organizaciones, es decir, ligado a lo que es el narcotráfico. Pero lo más preocupante es que la política de seguridad no conlleva elementos de carácter transversal. Se hacen anuncios con la finalidad de buscar, y yo diría en cierto modo, generar una mayor tranquilidad en la opinión pública, pero se ve que hay una desconexión total. Recuerde usted, se hace anuncios de 30.000 policías, yo he manifestado en varios medios de comunicación. Esto es una de las cosas más absurdas que propone el presidente, y sobre todo con graves consecuencias en el tiempo. La Policía Nacional es una institución loable, es una institución a la cual todos tenemos que apoyar y respetar, pero las personas que diseñan las políticas públicas tienen que hacerlo viendo todas las aristas y todos los elementos del problema. Los problemas de inseguridad, Sofía, no se resuelven con seguridad. Si hay un déficit en el pie de fuerza de la policía, hay que ir trabajando de forma progresiva. Pero este anuncio de tener en 3 años 30.000 policías más a la cantidad actual significa para el país un gasto de $800 millones anuales a futuro. Y la gente a veces dice, bueno, ¿cuánto es 800 millones? Y podríamos decir es mucho, es poco, pero cuando yo hago comparaciones, y lo he hecho una comparación con el sector 112 de educación en donde he trabajado, vemos que prácticamente llega a niveles casi del 80-75% del equivalente de todo el presupuesto del Estado que se entrega, por ejemplo, para la educación superior del país. Entonces, no se puede hacer anuncios sin tomar en cuenta cuáles son todos los elementos. Y como yo le digo, esto no se trata exclusivamente de policía, son varios fenómenos. La delincuencia organizada es una cosa, la delincuencia común es otra cosa. El crimen organizado internacional y sus tentáculos que tiene en el Ecuador no se resuelven con un policía en cada esquina. Hay que ver los costos y sobre todo los efectos que vamos a tener en el corto plazo, porque una institución jerarquizada, disciplinada, cuando de repente usted coloca masas de personas en procesos de formación reducidos, que eso evidencia un total desconocimiento de lo que es la educación, porque armar un equipo
Yo puedo hacerlo en menos tiempo en una línea de producción. ¿Cómo? Incluyendo tecnología. Pero formar a un ser humano, dotarle de competencias, no se hace en procesos reducidos. Por más emergencia que exista, se está generando brechas a que el día de mañana sean más permeables a este tipo de desviaciones que también puede existir en la fuerza pública. Eso es muy peligroso lo que usted menciona, porque lo mismo que ocurre en las cárceles, quienes han denunciado, muchos de manera anónima, los guías penitenciarios, que es donde recae sobre todo pues el primer vistazo sobre lo que ocurre en las cárceles. Ellos dicen, nosotros no hacemos los controles de ingresos, los hace la policía, y pues las armas siguen pasando a las cárceles, solo por hablar de un sector, pero así en el resto también de áreas que están a cargo del control de la Policía Nacional. Ya para ir finalizando y concluyendo, ¿qué hacer en Quito? Acá en Quito se habla, y pues lo digo porque además estamos en un escenario ya prácticamente electoral, donde varias candidaturas han sido anunciadas, incluso, bueno, no sé si es que el alcalde actual tendrá la intención de volver a postularse, pero él, por ejemplo, ha dado la publicidad y el anuncio de que se han instalado 550 alarmas comunitarias en varios sectores de Quito, y lo hizo con un spot pues un poco llamativo, que vamos a ver si lo podemos poner, y que también generó varias críticas, ¿no? Porque sí, hay personajes a los que les va el TikTok y otros a los que definitivamente no, y menos en la circunstancia que se denuncia en Quito de esta violencia pues tan extrema y tan que genera tanta inquietud en la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo se resuelve? Hay también pues estadísticas de que los ladrones se movilizan en motos, que asaltan armados, armas blancas, armas de fuego. ¿Qué hacer? ¿Qué deberían tomar en cuenta quienes aspiren a dirigir la ciudad? Bien, hay que tomar en cuenta que las políticas de seguridad tienen que ser de naturaleza integral. No podemos pensar que exclusivamente estas condiciones de inseguridad que vivimos se resuelven de forma cortoplacista y yo diría en el largo plazo, con un eje sobrecargado de lo que es el reforzamiento de los organismos responsables de la seguridad pública, en este caso la Policía Nacional. Hay que ver otros elementos. Alrededor de las ciudades como Quito están creciendo cinturones de pobreza. Hay que atacar estos elementos que son de carácter estructural. Mire, tenemos una sociedad que se va dividiendo. Hemos visto ya por muchos años la modificación de los espacios urbanos. Hemos visto cómo algunos se han tomado, por ejemplo, la calle y han estructurado verdaderas urbanizaciones privadas. Hay el aumento de la proporción de los servicios de seguridad, y eso lo que significa es una incapacidad y la carencia del Estado. El aumento de la venta de accesorios de seguridad, donde las personas tienen que invertir para sentirse más seguras y convertir las casas a veces en verdaderas trincheras. Entonces el ciudadano está repensando estas formas de miedo que se producen. El problema es que quienes tienen para reforzar esta seguridad solo es un segmento disminuido de la población. Las empresas de seguridad calculan que puede costar entre $200 hasta $1,200 según el modelo, y obviamente de ahí los costos se pueden incrementar, pero ¿quién tiene este dinero si a veces no hay ni para comer? Exactamente, ahí lo que va a pasar es lo que a veces hemos denominado la ley de la selva, ¿no es cierto? En muchas comunidades, en barrios empobrecidos, se colocan letreros en muros de las casas en donde el objetivo es asustar a quien pretende robar. Y más allá de que en otros lugares se coloquen mallas electrificadas, se coloquen vidrios cortados en las paredes, etcétera, aquí hay el problema que se pueden formar verdaderas guardias comunitarias, porque el aumento de la violencia sigue creciendo. Incluso han cerrado calles, algunos barrios, y dicen por la seguridad, que fue lo que pasó en el barrio Mastodontes, por ejemplo. Cierran calles e interrumpen el tránsito, y los otros sectores más empobrecidos pues protestan porque no pueden llegar a utilizar las vías que han sido construidas para facilitar una movilización más rápida. Entonces hay problemas estructurales que ojalá y se puedan mirar. Sí, justamente lo que le decía, la privatización del espacio público, pues las personas se creen en su derecho de cerrar una calle y prácticamente convertir una cuadra, 2 cuadras, en una urbanización privada. Y esto es grave, por lo que está denotando es que el ciudadano en general no cree en la capacidad del Estado de darle protección. Pero si solo pensamos en atacar los elementos de efecto y no los de causa,
vamos a tener aquí un círculo vicioso, y ese círculo vicioso va a ser aumento de condiciones estructurales y factores de riesgo, aumento de la tasa delincuencial en todos los órdenes, la capacidad de judicialización también ha sido observada, vamos a tener detenidos, personas privadas de la libertad, reinserción. Entonces, este es un círculo vicioso, se requiere una política de Estado de largo plazo, se requiere restituir instituciones. Aquí el problema del país es que se analiza por personas, pues si hizo tal persona tal cosa, entonces es una mala idea. O sea, usted no está ni mencionando, y digo, pero sí me parece, es que esto hizo tal persona, pues ya es mala idea. O sea, vivimos en un país en donde ni siquiera terminamos de escuchar. Así es. Pero nos ponemos del lado de la persona cuando tenemos que analizar y discutir las ideas. Mire, quién sabe este no sea tema del que estamos tratando, pero permítame ponerle un ejemplo simple, Sofía. El tema de los combustibles. Pasábamos discutiendo el asunto de los subsidios a los combustibles. Está bien, se requiere tener una política de subsidios y después una focalización. Pero en este país se ha dejado de discutir ya por 6 años la necesidad del desarrollo de la industrialización del petróleo. Tenemos un mercado cautivo, que es el mercado nacional, producimos apenas el 35% del combustible, y lo que hacemos es lo siguiente: sembramos trigo, a veces producimos harina, o mandamos el trigo y la harina al exterior y nos vienen a vender pan. Eso es un crimen. Nadie ha tratado la necesidad de aumentar la capacidad o el desarrollo de una nueva refinería en el país. Es un tema que ha quedado vedado por las personas. ¿Y quiénes son los grandes ganadores de esto? Las comercializadoras y el sector financiero, quienes se benefician de esas transacciones y de los costos de las mismas. Ese es un problema en el país. Y muchos otros, ¿no? Que como usted bien dice, porque los propuso alguna vez una persona que ya le han tachado, pues no quieren retomarlos. Hablábamos del otro día también de las cocinas de inducción para reemplazar ese subsidio que también lleva bastante del presupuesto del Estado en nuestro país, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues ha sido importante poder dialogar y poder establecer distintas aristas de lo que ocurre con el tema de seguridad acá en la capital y en el país. Muchas gracias por acompañarnos. A usted muchas gracias, Sofía. Buenos días. Muy buenos días. Hacemos una brevísima pausa, amigos, y regresamos ya con la parte final de las Guarmis del Barrio, aquí por Radio Pichincha.